Thinkers, estudio creativo. Amigos, episodio número 9 de Ida y Vuelta. Bienvenidos nuevamente y bienvenido Jovel Álvarez. ¿Cómo estás, Jovel? Muy bien, por dicha. Hoy ya aquí un poco más fresco. La verdad es que esta semana que pasó estaba un poco resfriado y con la coyuntura mundial estaba también muy preocupado, ¿no? Pero ya por suerte no pasó nada, mucho mejor y listo. Muchas noticias de las cuales hablar. Así es. Bueno, y la noticia de esta semana ha sido, ya cuando estamos grabando este capítulo, el desarrollo, corto, pero desarrollo al fin, de la marcha que convocó el presidente Juan Guaidó en el 10 de marzo. Y las secuelas. Me parece importante, me gustaría enfocarlo por aquí, Joel, sobre los efectos que produjo la marcha. Y el primer gran efecto que yo veo después de una movilización que avanzó fue un par de cuadras, no pudo avanzar mucho más porque hubo un gran piquete policial, militar, que impidió que las pocas o muchas o medianas cantidad de personas que estaba manifestando tratasen de llegar a la Asamblea Nacional. Fue el coletazo de la detención de los diputados, ¿no? A primeras horas de la noche se tenía conocimiento que 4 diputados habían sido puestos presos, entre ellos el más importante, digo más importante no porque sea mejor que los demás, ni mucho menos, sino porque ya había estado preso mucho tiempo, de hecho fue electo diputado para sacarlo de la cárcel y eso no bastó porque el chavismo lo tuvo preso como 3 años mientras se desarrollaba toda la actividad de la nueva asamblea. Renzo Prieto está detenido actualmente todavía, cuando estamos grabando este episodio, que es el día después de la marcha, todavía está detenido Renzo Prieto. Hay otros que han sido liberados, no entiendo. Pero lo que también sé, Jovel, es que después de esta marcha, no solamente en esa noche, después de la marcha, sino el día siguiente, ha seguido el SEBIN asediando a estos diputados. En medio además de una convocatoria donde entiendo que Juan Pablo Guanipa hablaba de un comando unificado nacional, de la comando unido de la oposición, para de alguna manera unificar esfuerzos, ¿no? En torno a las cuyas siglas son CULO, conocido por sus siglas CULO, ¿no? Entonces, en medio de todo esto, yo creo que sí hay que hablar de un saldo, Joel, después de la marcha y de la manifestación en términos de resultados. Bueno, los resultados son más y más represión. Y esto avisora un panorama en los próximos días de más persecuciones. Por cierto, en medio de todo esto había sido detenido Alfredo Coronil Harman, que es un político muy veterano en Venezuela, ya un poco apartado del tema partidista, incluso con muchas diferencias con la oposición, digamos, de los partidos que protagonizan la escena ahorita, de Primero Justicia, Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. Él es más bien un disidente y estuvo detenido hasta horas también después de la marcha. Se le acusaba a Alfredo Coronil informalmente, de acuerdo a lo que conocimos, de estar involucrado en el grupo militar que se adjudicó la quema del galpón del CNE. Esto no ha sido comprobado. El Frente Patriota Venezolano. Del Frente Patriota, sí, que todavía sigue siendo un enigma en medio de toda la, digamos, la nebulosa que hay con el caso de la quema de ese galpón del CNE. Entonces, lo que queda por sentado es que hay más represión. De hecho, antes de la marcha hubo un despliegue que yo vi, a mí no me lo contaron, lo vi muy cerca incluso de Radio Caracas Radio, el emisor, de policías bueno, esto era, no siquiera eran policías, esto eran funcionarios del CONAS, que es una fuerza de élite de la Guardia Nacional Bolivariana, es decir, gente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero infinita, Joel, una caravana de 50, 60 motos seguidas, y hubo como mucho despliegue previo, que al final fue extraño, ¿no? Porque la marcha en realidad fue muy pacífica, la marcha fue poco amenazante en términos de desafiar al régimen. Sí, planteaba un recorrido que era hasta el centro de la ciudad, pero como digo, no completó ni 2 o 3 cuadras de lo que se planteaba en ese recorrido, porque el piquete la rompió por completo. No hubo ni siquiera tiradera de piedras, como decimos nosotros aquí en criollo. No hubo muchachos que se pusieran al frente de la marcha a estar quemando cosas ni nada de eso. No estoy diciendo que eso sea bueno o que sea malo, sino que simplemente no ocurrió. De manera que la marcha fue disuelta muy rápidamente. Y lo extraño es que luego de la misma, reitero, todavía la represión sigue, que es con el tema de los diputados. Entonces, yo no sé si hablar aquí, a mí no me gusta hablar de eso porque a mí me parece ridículo, de miedo, yo no sé si hablar de, otra vez del mismo cuento de que se le cayó la careta al régimen y todo ese tipo de cosas, pero sí puedo hablar de que es extraño al menos que luego de una marcha que, repito, no desafió, de hecho la marcha
los mismos manifestantes opositores entiendo que no sabían qué era exactamente lo que se estaba planteando con el famoso pliego nacional de conflicto, o sea, una cosa que no se sabe qué es, más allá de que es la acción que está de alguna manera enarbolando el presidente Juan Guaidó. Pero más allá de eso, fue una marcha, no, lo que quiero decir es, no fue amenazante, no fue una marcha como muchas marchas que se han hecho donde, bueno, incluso han permanecido los manifestantes por horas enfrentándose a la policía. Y digo, no es bueno ni es malo, simplemente que eso se ha producido antes y eso como uno le llevaría como a pensar de que hay mayor desafío para con el régimen, ¿no? Con la usurpación. Y no, esta fue disuelta muy rápido, lo que se dio fue una convocatoria posterior donde se dice que creo que el jueves va a haber una nueva marcha. No sé si se va a realizar. Bueno, sí, para nosotros que estamos grabando ahorita sería mañana. Sería mañana, porque estamos grabando el miércoles. Pero es raro porque las secuelas son represión y más represión. ¿Tú cómo lo ves, Joel? Pues ayer te vi con Patricia en Agárrate y me pareció muy interesante el análisis que hacías, porque en realidad, Neomar, yo creo que te caracteriza el realismo, ¿no? O sea, yo haría un balance para los propósitos de Guaidó positivo de la marcha, por ejemplo. O sea, yo creo que Guaidó logró lo que quería, que era una foto de bombas lacrimógenas, de gente en la calle. Vi algunas tomas en las que se veía mucha gente, pero honestamente no vi una como dicen, pues aérea, para ver exactamente cuánta gente era. Vi un video que compartió Guaidó, sin embargo no pude corroborar la fecha. Pero bueno, en todo caso yo creo que hubo bastante gente en esa marcha de ayer. Ahora, me llama la atención, o podemos decir que el plan A, o el que se le presenta a la ciudadanía como el plan A, no es en realidad el plan definitivo. Cuando yo vi que la marcha estaba siendo convocada desde la Plaza Juan Pablo II hacia la Asamblea Nacional, de inmediato entendí que no iban a poder pasar al oeste de la ciudad. Era algo irreal hacer esa convocatoria. Lo entendí desde el momento cero, yo que no estoy allá, yo que no soy venezolano. Entonces, en efecto, no pudieron pasar o sea, no llegaron a Plaza Venezuela. Fue muy poco lo que avanzó esta marcha. Que Chacaíto es un poquito más allá de Chacao. Sí, entonces, a ver, no. Sin embargo, Guaidó fue enfático al hablarle a la gente y decir, hoy, se refirió a ese momento, dijo, hoy no queremos confrontación, queremos mantenernos en paz, el objetivo se está logrando, que es reencontrarnos en la calle. O sea, no hubo insistencia alguna por parte, ya fuese de Guaidó o de los manifestantes, de seguir el recorrido. Sí queremos ponerlo en términos un poco contundentes, se rindieron muy fácil, ¿no? O sea, simplemente dijeron, ok, ya nos lanzaron las bombas, nos vamos, ok. O sea, no hubo insistencia de seguir hacia la Asamblea Nacional y ya había preparada en las Mercedes un lugar para la sesión, porque en teoría lo que tenían que lograr era llegar a la Asamblea Nacional, al Palacio Federal Legislativo, y sesionar ahí para aprobar el pliego nacional de conflicto. Ya estaba lista la tarima en las Mercedes, donde se hizo la sesión. Entonces eso lo que nos dice es que en el fondo no querían llegar a la Asamblea Nacional o sabían que no iban a poder. Entonces, bueno, no resultó difícil rendirse porque en realidad al asumir que no lo vas a lograr, ya tienes lista la tarima en las Mercedes para la sesión. Entonces yo creo que fue una marcha, útil para Guaidó, para la gente y para la causa, no sé qué tan útil fue. No, yo creo que las cosas siguen más o menos igual, pero sí, yo comparto la opinión, aunque me parece fuerte la palabra rendirse, ¿no? Yo lo que creo es que efectivamente no había una convicción de avanzar más allá de donde avanzaron. Sabían que no iban a llegar al centro de la ciudad. Yo de hecho creo que lo dije el día antes, y eso no ha pasado en los últimos años, no creo que vaya a pasar hoy, menos con todo este despliegue que se ha montado. Menos ahora que tienes a un usurpador también en la Asamblea Nacional que es Parra, menos ahora que está, bueno, está el tema de las constituyentes, o sea, que prácticamente el chavismo ya se secuestró otra vez los espacios de la Asamblea Nacional. Y lo que creo que operó mucho, Joel, más allá de la dirigencia, en la gente, aunque había mucha gente que es de partidos, ¿no? Y la gente que es de partidos tiende como a seguir a los liderazgos de su partido. Pero la gente que fue espontáneamente
yo no creería en rendir, sino que fíjate que hay como un aprendizaje. La gente no siente o no sintió, es lo que yo percibo, yo que no estaba allí, sino que lo vi desde afuera, la gente no percibía que su esfuerzo, más allá de ese esfuerzo mínimo, de estar allí, acompañar a los dirigentes, protestar un rato, fuese necesario y que iba a generar resultados. Es decir, esto de montarse a romper el piquete de la guardia, escupir a un guardia o ponerse a lanzarle peñonazos o ponerse con un escudo de cartón. Creo que la gente, y es como un aprendizaje que refuerza el poder de la tiranía, ¿no? Pero a la vez es un aprendizaje de la preservación de la vida de la gente. O sea, la gente siente que exponiéndose no va a ganar nada porque ya han ocurrido 100 asesinatos, por ejemplo, en un periodo de marchas previo a este y no ha ocurrido nada en Venezuela. Entonces, yo eso es lo que enfocaba un poco en el análisis en estos días también y decía que habla un poco de la impotencia de la ciudadanía para provocar cambios dentro del esquema político actual que hay en Venezuela. O sea, no hay como un rol que pueda jugar en términos de protagonismo el ciudadano frente a su sistema político. Y eso es muy chimbo porque en el fondo tú terminas siendo como un actor de relleno. Pues el ciudadano termina siendo un actor de relleno frente a una situación de secuestro de un país que sabemos muy bien cuál es la que ocurre en Venezuela. Entonces, a mí me parece que la gente más bien es como que ha aprendido que hacer eso no lleva a nada y en el fondo entonces como que, y además ve que los dirigentes no tienen una real intención de ir más allá, entonces la gente se retrae, la gente no busca, no le busca la quinta pata al gato. Entonces yo creo que eso es como un aprendizaje, pero a la vez es una demostración preocupante sobre el poder de la tiranía, que ahí es donde a mí me preocupa esto. Y yo lo leo como un mensaje, además el de la gente de estar en la calle y en este tipo de cosas, un mensaje de resistencia. Lo decía en estos días en la entrevista que tú dices que tuve con Patricia y lo he dicho también en otros lugares. Es como un mensaje de no claudicación frente a un espíritu totalitario que puede inundar a la sociedad venezolana. Pero he sido muy claro con esto, Joel, también, un espíritu de no claudicación, un espíritu de resistencia, no se tumba a la tiranía. O sea, eso no, este tipo de acciones no tumban a la tiranía. Lo que hacen es que preservan un capital ciudadano que dice, mira, aquí estoy, no me he rendido, no me vas a dominar ni con el CLAP, no me vas a dominar ni con todo el miedo de las fuerzas represivas del Estado, tal, pero con ese ejercicio de resistencia no cae la tiranía y eso es lo que creo que es el objetivo final de cuentas acá. Y fíjate que a mí me parece curioso que a mitad de mañana, no sé cómo evalúas esto, pero a mitad de mañana el propio Guaidó ya remendaba el capote, como se dice en términos taurinos. Guaidó en Twitter decía, no es que sabíamos que esto lo iba a hacer la represión, la dictadura, dice él, a mí me gusta decirle la tiranía, y como sabíamos que eso iba a ser así, ya teníamos como un plan alterno y realmente nosotros estábamos allí de alguna manera haciéndoles como un engaño para armar nuestro plan alterno que no podemos comunicar completamente, dice él, pero que además tiene nuevas etapas que van a seguir y la de hoy es fundamental y tal. O sea, que se dice que esto es el inicio de muchos inicios que ha habido acá de otras luchas, de otra lucha más, ¿no? O sea, donde aquí vienen otras acciones. ¿Qué deriva también de la marcha? Bueno, no sé si es un derivado de la marcha, pero se produce luego de la marcha. El comunicado de Craig Fowler, o incluso es la declaración pública, bueno, es un comunicado escrito de unas declaraciones. Craig Fowler, donde habla de un reforzamiento de acciones de patrullaje, ¿será? O de acciones. Dijo presencia militar en el hemisferio. Sí, unos ejercicios, pues. Me imagino que se refiere a unos ejercicios, a una presencia militar en parte del hemisferio. Hacia finales de este año, o sea, en lo que resta de este año, se dice que se va a intensificar, o sea, que pero nadie lo agarra puedo leer. Sí, cómo no. Va para buscar aquí el tweet. Acá. Dice Almirante Fowler, there will be an increase in the U.S. military presence, o sea, habrá un incremento en la presencia militar de los Estados Unidos en el hemisferio más adelante en el año. Esto va a incluir presencia de barcos, aeronaves y fuerzas de seguridad para rescatar a nuestros aliados y contrarrestar las amenazas que incluyen el narcoterrorismo. Entonces, si uno se pone a pensar ahí narcoterrorismo y hemisferio occidental, yo creo que es más que evidente a qué se refiere, ¿no? Sí, hemisferio, narcoterrorismo, riman con un solo país, ¿no? O por lo menos con Venezuela. Con poquitos países, pueden ser con tres, ¿no? Quizás Cuba, Venezuela, sí. Nicaragua, ¿no? Pero sí.
por allí sí. Entonces, bueno, yo lo que creo a final de cuentas, Joel, es que el signo descriptivo de las consecuencias de lo que se produjo con esta marcha es represión. Yo no sé por qué, pero veo que el chavismo está agarrando otra vez fuerza en términos de darle y darle con todo al contrario. Yo creo que, bueno, que además esa es la filosofía del chavismo. El chavismo cuando ve que la oposición está como más diezmada, cuando está como que más arrinconada, no es que se retrae y se confía, no, el chavismo más bien se va con todo lo que tiene a tratar de aniquilar esa oposición. Y en ese sentido yo creo que están montando esta operación como de alicate, le podríamos llamar así, de apretar mucho a la oposición, a ver, porque yo creo que este es el objetivo real del chavismo. El objetivo es apretar, 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 hasta que los varios elementos de esa oposición se vuelvan más blanditos o terminen cediendo con respecto a lo que quiere el chavismo, que es la legitimación internacional vía elecciones parlamentarias. O sea, los que están Sí. dudando de participar, yo creo que ellos lo que quieren es llevarlos a ese redil con la represión, ¿no? Con esta represión después de la marcha. Y han empezado a mover sus fichas al respecto, porque, por ejemplo, ahí apareció ayer en la marcha Luis Florido, que en teoría era un perseguido del régimen, que se había exiliado porque le habían allanado la inmunidad después del 30 de abril, etcétera, y ahora le permiten volver. Yo digo que le permiten volver porque está ahí públicamente y si tiene la inmunidad allanada y andan deteniendo diputados, uno dice, bueno, si no lo han detenido es porque lo quieren ahí, a ver, o no les molesta que esté ahí. Voy a Está ser raro, preciso en eso. está raro O eso. sea, entonces la presencia de Luis Florido yo creo que es llamativa. Quiero hacer una acotación en algo que dijiste antes y me parece importante corregir. Cuando digo que no se puede, o sea, que se rindieron, no me refería a los venezolanos, ¿no? O sea, me refería a que la dirigencia fue la que yo sentí que dijo, bueno, ya, tiraron las bombas, ya no vamos a pasar, se acabó aquí. O sea, la dirigencia es la que parece haberse resignado que no iban a pasar y bueno, ya, no pasaron pues. Entonces yo creo que eso es curioso, me llama la atención. Bueno, Joel, se nos acabó esta ida. Nos vemos en la vuelta, que vamos a hablar de uno de los protagonistas de la marcha del 10 de marzo y su irrupción en la declaración a propósito de la participación electoral en las parlamentarias, ¿no? Y estamos hablando de Henry Ramos Alú. Vamos a hablar de eso en la vuelta y otras cosas más de este ida y vuelta número 9. Bueno, Joel, hasta la próxima semana. Nos vemos. Hasta entonces. Gracias, Nala, amigo. ahí está Nala. Hasta nada, como siempre. Bueno, hasta la próxima semana.